Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están todos? Licenciado, buenas noches. Bueno, compañeros, Bueno, el día de ayer ya hemos pasado clases, hemos hecho más o menos un pantallazo de lo que va a ser la materia. Ya les había explicado, la materia es casi netamente teórico. Habíamos indicado también de que la materia es referente a la ética profesional, ¿no? Bueno, ya no voy a estar presentándome nuevamente porque en realidad mañana van a seguir recién incluyendo recién van a tal vez ingresar a la clase y no van a estar cada rato presentándonos, ¿no? Sin embargo, ya ayer habíamos hecho un breve repaso más o menos y ya se da un pantallazo de que en qué consiste la materia, ¿no? Hemos empezado a hablar referente a lo que es en forma general lo que es la ética, ¿no? Nuevamente les voy a recordar porque ahora están participando casi 10, ayer creo que si no me equivoco apenas estaban 5, ¿no? Entonces, sin embargo, vamos a hacer un breve repaso de lo que en qué consiste la materia. Habíamos hecho en forma general una interpretación de lo que, una definición de lo que es la ética en forma general. E incluso habíamos puesto como ejemplo, por ejemplo, nosotros alguna vez en una conversación, ya sea con amigos, familiares, ¿no? O la sociedad que nos rodea, siempre utilizamos esa palabra de ética, ¿no? Hay veces como una palabra, digamos, de observación o de sujeto, diremos, a comportamiento de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna vez dicen, ¿no? Cuando alguien no tiene, diremos, las buenas costumbres, los valores y la moral, ellos, bueno, nosotros criticamos, dicen, no es nada ético, dicen, ¿no? Esta persona no es nada ético, es una vergüenza, no sabe comportarse, dicen, ¿no? Entonces, bajo esos términos, habíamos indicado de que la definición de la ética es un ideal de la conducta humana, ¿no? De la conducta humana que orienta a cada una de las personas, o sea, el comportamiento y la conducta humana de las personas, ¿no? En distintas etapas de su vida. Obviamente, a ver, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, el comportamiento, por ejemplo, dentro de la universidad es muy diferente al comportamiento que tienen en la clase, o diré en la casa. O el comportamiento muchas veces, la ética incluso de las personas va incluso un poco ligado con lo que es la psicología, ¿no? Entonces, generalmente un poco voy a salir de la materia. Por ejemplo, cuando una persona está empezando a enamorar, ¿no? Ahí es más notorio, ¿no? Obviamente cuando ya está empezando a enamorar, hasta lograr conquistar tanto mujeres y varones, son muy, diremos, respetuosos, tienen principios, valores y la moral más que todo, ¿no? Pero una vez ya que llegan a consolidar ese noviazgo, ahí sí realmente se lo ve su otro lado, ¿no? De las personas, ¿no? El comportamiento que en un principio estaba en la etapa, digamos, de la conquista, digamos, de la pareja, es diferente en la vida real que pueda tener, ¿no? Bueno, este ejemplo les hago porque más o menos por eso, como dice la teoría de la definición de la ética, que dice, nuevamente les repito, que la ética es un ideal
de la conducta humana que orienta a cada una de las personas en distintas etapas de su vida, ¿no? O sea, obviamente, ya los había dicho con lo que es la psicología, ¿no? Sobre lo que está bien o mal, sobre lo que es correcto o no y lo que debería hacer, teniendo en cuenta que la persona es un ser social que va en búsqueda de un bien común, ¿no? O sea, cuando hablamos de que la persona es un ser social en búsqueda de un bien común, obviamente, ¿no? O sea, para eso existen normas, ¿no? Para el comportamiento de las personas, las leyes, ¿no? Usted sabe muy bien, diremos nosotros en una sociedad, cualquiera sea parte del mundo, estamos regidos o estamos controlados en nuestra conducta por normas y reglas, leyes, ¿no? Es una pirámide prácticamente en cuanto a las normas. Los que han sido mis alumnos, no sé si, a ver, si ustedes les pregunto, por ejemplo, si no existiera normas, a ver, leyes, normas y reglas, ¿será que nosotros podemos comportarnos como que somos como personas humanas y naturales? ¿Es importante o no es importante tener las leyes, normas y reglas dentro de una sociedad? Sí, le dicen, siempre es importante en una sociedad para que todos tengamos por lo menos una conducta con que seguir, ¿no? El comportamiento más que todo, ¿no ve? Imagínense si no tuviéramos, diremos, normas, reglas, leyes, etcétera. Yo incluso, ¿será que yo puedo venir, diremos, a dictar clases así, solamente así en ropas interiores? No, No, dice. no voy a venir así, no ve, con mi calzoncillo y mi malla a pasar clases, ¿no? O en el ejemplo de un abogado, por ejemplo, a ver, ¿será que yo voy a defender, diremos, a un delincuente y yo como abogado vaya, diremos, a una audiencia, diremos, de conciliación o una demanda con mi arete en mi oreja, con mi cabello hasta mi cintura, con aquí en mi nariz un arete, con manopla, con mi pantalón pachuco, con cadenas a todo lado? ¿Es ético eso? Como abogado que estoy yendo a defender a un delincuente, o a la viceversa, o a una víctima. Absurdo, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde ahí aparte, por eso el comportamiento de las personas, como eso, ¿no? Obviamente, lo que les estaba mencionando, de que las personas, bueno, en todas partes del mundo, nosotros nos regimos por leyes, normas y reglamentos. Un ejemplo les voy a dar. Ustedes saben muy bien que existe una pirámide de normas, leyes. ¿Cuál es la ley de las leyes, por ejemplo, en nuestro país? Bueno, en el mundo. Porque no crean que los bolivianos somos los precursores de las leyes, ¿no? Nosotros solamente plagiamos normas del Código Civil, penal, administrativo, familia, laboral, etcétera. La misma Constitución, ¿no? De acuerdo a la sociedad que uno vive, digamos, ¿no? A las necesidades. Es muy diferente, por ejemplo, las normas legales, obviamente en el fondo no tanto, digamos, en la forma tal vez, digamos. Por ejemplo, ahorita nosotros en nuestro país, ¿cuál es la ley de las leyes? Si hablamos de una pirámide de Helsen, no sé si a ustedes les han comentado, por ejemplo, pero ojo, ¿no? Con ustedes como profesionales tienen que conocer la validad, diremos, de dónde
cómo se manejan las normas, ¿no? O sea, en cuanto a los niveles de mando que tiene cada ley. ¿Cuál es la ley de las leyes para los bolivianos? ¿O quién manda a quién? Así más claro. Cuando estamos hablando de una pirámide legal. Por ejemplo, Constitución dice. Claro, la Constitución. Por ejemplo, yo siempre he comparado la familia, por ejemplo. En la familia no es porque sea machista, ¿no? ¿Quién manda en una... a quién se debe tener más respeto? No respeto, digamos, para que no digamos que estamos discriminando, digamos que estamos haciendo contra la mujer, ¿no? Obviamente la pareja, los dos tienen las mismas competencias, atribuciones y deberes y obligaciones, ¿no? Derechos y obligaciones, ¿no? Lo que decía el compañero, ¿no? O sea, la que manda la ley de las leyes, la Carta Magna, es la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, en una familia, por ejemplo, ¿quién manda? Es el papá. Muchas veces nosotros cuando estamos, diremos, en la casa, digamos, el hijo menor dice, mamá, quiero salir, yo voy a salir y voy a llegar tarde, voy a ir a bailar, qué sé yo, a tomarme unas, qué sé yo, una vacación, por decir, ¿no? Entonces, pero la mamá dice, no, solo ella autoriza, dice, no, mi hijo, ya muy bien, perdete hasta mañana, pasado, cuando no me interesa. No, sino que dice la mamá, primero dile a tu papá, y si tu papá te acepta, yo no me voy a hacer problema. ¿No ve? Eso siempre ocurre en la familia. O el hermano menor, en ausencia del papá y de la mamá, el hermano menor le va a consultar siempre al hermano mayor. ¿No ve? Es decir, hermano, la mamá no está y bueno, pues ahora yo, ni el papá está, peor el papá no está. Entonces estoy saliendo un rato, voy a ir un rato con un amigo a dar una vuelta y bueno, voy a regresar y por ahí viene la mamá o el papá. Entonces lo indicas de que yo he salido y por favor me lo comunicas. El hermano dirá, pues no vas a ir porque tengo instrucciones de el papá que nadie sale aquí. Son reglas. La misma situación ocurre en la pirámide de las leyes, ¿no? No puedes vulnerar lo que está indicando o está descrito en la Constitución Política del Estado, ¿no? Por ejemplo, a la que le sigue, por ejemplo, la ley como madre que dicen, es con la ley o el Código Civil, ¿no? El Código Penal, el Código de Familia, ¿no? Código de Trabajo, qué sé yo. Después de esas leyes, o sea, primero viene la Constitución Política, después vienen las leyes. Después de las leyes, ¿qué viene? Las resoluciones legislativas. Bueno, las legislaciones legislativas, bueno, a ver, ¿quién hace las leyes? ¿O la Constitución quién hace? ¿O quién ha hecho? Más claro ya. La Asamblea Legislativa, dice. No. La Constitución, usted sabe muy bien, incluso con los marxistas hemos tenido problemas, no ve acá en aprobar, en Sucre estaban haciendo la Asamblea Constituyente, que nosotros hemos elegido a los asambleístas constituyentes, ¿no? Todos los bolivianos, para que ellos vayan a modificar la nueva Constitución Política del Estado, ¿no? Que, si no me equivoco, era el 2009. Y han aprobado acá por abajo, por un vinto, por la Facultad de Economía, escapándose de Sucre, porque los chuquisaqueños no aceptaban, diremos, de que esa Constitución sea modificada, ¿no? Y han aprobado acá en la Facultad de Economía, si no me equivoco, y por el camino a Vinto, ¿no? Entonces es la Asamblea Constituyente quien puede modificar o actualizar de acuerdo a las necesidades y políticas que tiene una sociedad, ¿no? Entonces no se olviden eso. ¿Quién hace las leyes en nuestro país?
Compañeros, quiero decirles una asunto. Aquí en mi materia no se trata de prenderlo, entrar a la reunión y después olvidarse y empezar a hacer otras cosas o estar en otras cosas. Yo les voy a preguntar a cualquiera de ustedes y la persona que no me responda, aunque bien o mal, y esté callado, lo voy a retirar de la clase. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? ¿O es correcto, digamos, que me pongan, qué tal? A ver, si se ponen, diremos, por decir, mis amigos, ocurre muchas veces. Por decir, Paola dice, ay, tengo que hacer mis cosas, y este licenciado. El Manuel o el Luis Vidal deben estar en la clase. Ahí se escuchará, pues me está valiendo. Y el Manuel también igual dice, la Paola estará así, y al final todos tienen sus obligaciones y están en otras cosas, y yo aquí hablando y perdiendo mi tiempo, ¿no? Para eso prefiero, diremos, darles mis diapositivas y por tema avanzado, y no avanzamos nada, bueno, y les tomamos examen. No sería correcto, yo creo, eso, ¿no? Entonces voy a siempre preguntar alguna vez al azar, de acuerdo a lo que estén, los que estén en la clase. Entonces voy a preguntar ya. Bueno, ¿qué le estaba preguntando, compañeros? ¿Y quién hace las leyes, licenciado? Ya. ¿Quién hace las leyes? El presidente. La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa. Okay. El presidente. No. La Cámara de Senadores. La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa. El procedimiento El pueblo. de elaborar una ley o modificar una ley o complementar, pues derogar o abrogar una ley, es la Asamblea Legislativa, ¿no? A través del Congreso Nacional. Ustedes han de llevar, la mayoría de ustedes, en administración y auditoría, administración 1, ¿no ve? O administración, ¿qué materia era? Administración 1. ¿Quién era el docente de administración 1? Giovanna Ríos. Dicen. Bueno, yo paso con ella. Los de sistemas también llevan, ¿no? Creo, administración 1. Sí, el primer semestre. A ver. Hemos llevado, no me acuerdo. En esa materia, por ejemplo, nos han de enseñar, diremos, esto es lo que los estoy hablando. ¿O no? Solamente yo los estoy refrescando la memoria. ¿O no han tocado esa parte de cómo se elaboran la ley, un decreto supremo, un decreto ley, resoluciones administrativas, resoluciones municipales, resoluciones, leyes departamentales? ¿No han hablado eso? No hemos hablado de eso. Sí, no hemos tocado eso. No, licenciado. Ya. Pero sin embargo, es necesario, diremos, aclarar, porque ustedes ya son cuasi profesionales. Creo que son ustedes de 8º semestre, ¿no? Sí, listo. Sí, licenciado. Entonces son de 8º, un semestre más, y después ya van a estar con un proyecto de tesis al año, y seguramente ya van a estar hechos, ya van a estar pensando, diremos, en preparar, o tal vez ya van a estar haciendo su perfil de la tesis, ¿no? Entonces, y es necesario conocer, digamos, en cómo se elaboran las normas legales, ¿no? Esto, más que todo, no debería tocar esto, pero sin embargo, si hay, o saben ustedes cómo es el procedimiento de una norma, estamos hablando de la Constitución, las leyes, los decretos supremos, las resoluciones municipales, resoluciones administrativas de cada entidad, y de lo grande a lo más pequeño, como digo. Es como ustedes, que creo que la mayoría son administradores de empresas, ¿no? A ver, este examen, por ejemplo, siempre preguntan a los administradores, ¿no? O sea, ¿qué es un organigrama? ¿Saben, no? ¿Qué es un organigrama? Sí, dicen. Un mapa conceptual puede ser. ¿Perdón? Como un mapa conceptual.
es la estructura de una Estructura empresa, de la licenciado. empresa, dice. Viéndolo desde la cabeza hasta los pies, se podría decir lo que es toda la estructura de la empresa. Ya, más o menos tanto. Pero en forma así más técnica y como profesionales que somos, nosotros debemos responder, y especialmente a los administradores, siempre he visto que el tribunal les pregunta, digamos, ¿qué es un organigrama? El organigrama es una estructura o una demostración gráfica. ¿Es o no es una demostración gráfica? Sí, licenciado. ¿No ve? Es una demostración gráfica. Se demuestra en cuadritos ahí, ¿no? Todos los cuadritos. Y la demostración gráfica de los niveles de mano que tiene. Por ejemplo, arriba está el gerente general, ¿no? Después generalmente ese es el gerente, por decir esto. Estos son los niveles inferiores, digamos, la dirección administrativa financiera o dirección económica financiera, dirección técnica, ¿no? El grupo de staff, por ejemplo, auditoría, asesoría legal, relaciones públicas, ¿no? Y así sucesivamente se va bajando, ¿no? O sea, los niveles de mando que tienen y la relación que tienen con cada uno de las dependencias. Obviamente el gerente tiene más nivel de mando, ¿no? O sea, un nivel de decisión superior, ¿no? Que todos nos debemos generalmente, por ejemplo, a ver en la alcaldía que todos conocen, ¿no? ¿Quién es la MAE ahí? MAE, ¿qué significa? La máxima autoridad. Máxima autoridad ejecutiva. Sí, ¿Eh? Entonces la máxima autoridad ejecutiva es ¿quién es en este caso en la alcaldía? ¿El gobernador? El alcalde. El alcalde. ¿Ve? ¿Y en la gobernación? El gobernador. El gobernador. ¿Y en el país, en Bolivia, quién es MAE? El presidente. Presidente, ¿ven? La máxima autoridad ejecutiva. ¿Cuántos poderes, por ejemplo, tiene nuestro Estado plurinacional? 4. 4. Legislativo, ejecutivo, poder judicial y el electoral, que este último creo el compañero Evo Aima. No, Morales Aimes, no, ya me estoy olvidando. Entonces, compañeros, cada uno de estos poderes tiene independencia, pero hoy en día ya no tiene independencia, entonces están sometidos al Ejecutivo. Por ejemplo, a ver, como dice su nombre, un poco vamos a salir de la materia. Me interesa ustedes que como profesionales, cuasi profesionales que son, sepamos cómo se maneja nuestro país, ¿no? En la administración pública especialmente. Por ejemplo, a ver, el poder ejecutivo, ¿cuáles son sus funciones en forma general? Cuando estamos hablando del poder ejecutivo, ¿de quién estamos hablando? El gobierno. De la presidencia del Estado, de los ministerios de Estado. Exacto. Del órgano de coordinación. Como dice su nombre, ejecutivo. Estamos hablando del presidente y sus ministros, sus directores nacionales, y así sucesivamente va bajando una estructura orgánica, como han visto dentro del organigrama. O sea, en otras palabras, las funciones es de ejecutar los planes y proyectos en cuanto principalmente educación, salud, mejoramiento de infraestructura, desarrollo productivo, etcétera, todo lo que hace el presidente y sus ministerios a nivel nacional, ¿no? Sin discriminar. Sí. En todo Bolivia, en todo el territorio boliviano. ¿Ve? Ese es el poder ejecutivo. El poder legislativo, ¿cuáles son sus funciones? Realizar las leyes, licenciado.
Dictar leyes, abrogar, derogar, normas, leyes, etcétera. Todo en cuanto legislativo, por eso dicen, ¿no? Legislan ellos, hacen leyes, normas, etcétera, ¿no? Que es muy diferente a lo que hace el Poder Ejecutivo. Obviamente ellos, aparte de elaborar leyes, también fiscalizan y controlan al Ejecutivo. ¿No es verdad? Sí. Ahora, ¿y el Poder Judicial? Es el que administra la justicia judicial, pues, claro, que hace cumplir. Ellos son los que administran la justicia en todo el territorio boliviano, ¿no? A través de los juzgados, ya sea laboral, civil, penal, etcétera, en cada departamento, a través del Poder Judicial, en este caso del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y el Consejo de la Judicatura, ¿no? También existe una estructura orgánica que es muy grande, digamos, que funciona. ¿Dónde funciona esto? En Sucre. Y los dos poderes que hemos mencionado anteriormente, ¿dónde funcionan? ¿O dónde centralizan? La Paz. En La Paz. La Paz. Entonces, un poco estamos refrescando casi de lo que ustedes no se olviden, porque ustedes ya profesionales tienen que saber, porque nosotros somos del área económica y sería un poco muy ignorante en desconocer, digamos, estos detalles importantes, digamos, en cuanto a eso. Estoy hablando esto en forma general o de lo que es nuestra introducción, después vamos a llegar más abajo de lo que es la ética en cada entidad colegiada. ¿Ya? Y el otro poder, ¿cuál nos falta? Electoral. Poder electoral, ¿no? Entonces son quienes elaboran o proyectan las elecciones democráticas, no solamente del país o las nacionales o subnacionales que este último año pasado, también son quienes controlan, de acuerdo a la ley electoral, de quienes fiscalizan y controlan en las entidades públicas y privadas incluso, donde ellos requieran, diremos, en forma democrática la participación para elegir a sus representantes legales. Por ejemplo, Coteor, que todos conocen, creo, ¿no? ¿Es una empresa privada o pública? Empresa privada. Privado, ¿no ve? Pero sin embargo nosotros elegimos, tenemos los socios. ¿Quiénes somos los socios? Que aproximadamente somos 50 o 25,000. Elegimos en una elección democrática a nuestros representantes legales, en este caso al Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. Pero eso sí, de acuerdo a la ley electoral, el Tribunal Departamental Electoral tiene la obligación de supervisar los actos eleccionarios de una entidad. Esas son sus funciones, o sea, de llevar adelante elecciones democráticas, ¿no? Ellos administran en las elecciones nacionales y subnacionales, y en entidades públicas y privadas, por ejemplo la universidad, la pública, llevan elecciones democráticas de sus autoridades o de sus centros facultativos, por ejemplo. Pero eso sí, de acuerdo a la ley, ellos supervisan la elección para que se lleve adelante en forma transparente y democrática las elecciones de cada entidad. ¿De acuerdo? Esos son los tres poderes que tiene el país. Específicamente, cuando estuvimos hablando de las leyes, entonces son la Asamblea Legislativa Nacional es quien pueda o quien hace o elabora o modifica o deroga o abroga las leyes, ¿ya? Entonces no se olviden, para que una vez elaborando les pasen, digamos, las leyes a la homologación del presidente y ponen en vigencia o en ejecución de esa norma. Después de las leyes, ¿qué vienen? Estamos siendo en forma grande, ¿no? O sea, el papá había sido la Constitución Política del Estado, la mamá había sido las
las leyes. Después de las leyes viene el hermano mayor. ¿Quién es? De alcance dentro del territorio nacional, obviamente. Por ejemplo, las leyes no solamente va a ser para La Paz, ¿no? ¿Es para dónde? Su aplicación. Para todo el país. Para el país. Para el país. En Bolivia nomás. ¿O será que en Chile también pueden aplicar esas leyes igual? No. No, licenciado. Nada que ver. Son totalmente independientes, ¿no? En relación a los países vecinos. Después de las leyes, ¿qué viene? Los decretos supremos. Los decretos supremos. Obviamente, cuando existe la necesidad de crear un decreto supremo, obviamente lo hacen el presidente a través de sus ministros, ¿no? Entonces sacan un decreto supremo que también tiene el alcance dentro del territorio nacional, ¿ya? Después de los decretos supremos, ¿cuál viene? Las resoluciones supremas, licenciado. No. El decreto ley. Los decretos ley se da cuando existe en gobiernos de facto. Nosotros hemos vivido, no sé, a ver si ustedes les han comentado sus familiares o sus papás, ¿no? De que nosotros hemos estado un tiempo en las décadas del 70 y parte del 80 con decretos leyes. ¿Qué significa eso cuando son los gobiernos de facto? Se va a terminar en 2 minutos, 3 minutos, nuevamente les voy a pasar el link, ¿ya? Ya listo. Entonces, los decretos ley se da en gobiernos de facto. ¿Cuándo es un gobierno de facto? Emanuel, ¿cuándo es un gobierno de facto? No está Emanuel en la clase, muy bien, vamos a tomar nota. Por hoy día no. Licenciado. Si no saben, me dicen nomás, no sé, no nos vamos a molestar, estamos aprendiendo, compañeros. Aquí no se trata de los conocimientos así de todo en cuanto a relacionado a la materia. Ya les he dicho ayer, ¿no? O sea, no solamente nos vamos a limitar, diremos, en hacer, diremos, un análisis de lo que es ética profesional. A mí no me gusta, diremos, la ética profesional es las normas y principios, bla, 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 lo que está escrito y después, chao, ha terminado. Me gusta que en las clases sean un poco, diremos, participativos. Me interesa más, diremos, lo que incluso sea un debate, diremos, entre nosotros, ¿no? Entonces, tanto ustedes y yo también vamos a aprender algunas, diremos, algunas cosas o algunas inquietudes que podamos tener, ¿ya? Entonces, ¿qué te preguntaba, Emanuel? Es gobierno de facto. Ah, ya, ¿qué es un gobierno de facto? El gobierno de facto sería cuando se hace un golpe de estado y nosotros tomamos poder de eso. ¿Sería eso? Sí, estamos bien por ahí. Y Vilma, ¿qué más? ¿Qué características tiene ese gobierno de facto? Buenas noches, licenciado, que ellos siguen una norma, que están rigidos a una norma o una ley. Ya, a ver, una de las principales características que tiene... Hola. Listo. Ya se va a acabar. Mira, les voy a mandar nuevamente el link, ¿ya? Está bien, listo. Están todavía, ¿no? Creo que no se ha terminado todavía, ¿no? No, listo. Falta un minuto. Ya, continuamos entonces.
Una de las características principales de un gobierno de facto es de que no funcionan las cámaras de diputados ni senadores, lo ponen candado en otras palabras. O sea, en otras palabras, en palabras comunes y corrientes, ellos toman el poder, no solamente los militares, no pueden ser policías, pueden ser civiles también. Nosotros hemos vivido un gobierno de facto desde el 73, si no me equivoco, con el presidente de facto que ha sido Hugo Banzer Suárez, y después hemos entrado en un gobierno democrático con Hernán Siles Suazo, y se lo han hecho denunciar, y al final nuevamente hemos entrado por las décadas del 80 con otro gobierno de facto, con García Mesa. Ya han jugado los militares en forma de un pasanaco el gobierno, ¿no? El Estado, digamos, ¿no? Bueno, al mando del poder han estado puros militares, ¿no? En esas épocas no había, diremos, una elección democrática, digamos, para elegir al presidente del Estado, ¿no? De Bolivia. Entonces, esas son las características, ¿no? Aparte de eso, de que la Cámara de Diputados y Senadores, quienes elaboran las leyes, no elaboran, entonces el presidente y sus ministros solamente, y ahí sacan los decretos leyes, ¿no? O sea, son totalmente, bueno, de estricto cumplimiento también, porque están en el poder, pues, porque si el que no cumple, pues, adentro, pues. Ellos incluso manejaban la justicia, o manejan la justicia, designan, diremos así, a dedo, ¿no? O sea, en un gobierno de facto designa entrando el resto. Entonces el gobierno de facto, por ejemplo, nombran ahí funciona el dedazo, como dicen, ¿no? O sea, incluso ni gobernador, no hay elecciones democráticas a nivel de las instituciones públicas en ninguna, ¿no? Todas las entidades públicas son nombradas a dedo, ¿no? Y eso nombra el presidente o sus ministros, ¿no? Por ejemplo, el alcalde, el gobernador, a veces existía prefecto, ¿no? El presidente nombraba así, con un decreto ley, ¿no? Entonces, el rector de la universidad, ¿no? Que, o sea, en todas las entidades que existen en democracia, ellos no aceptaban cuando es un gobierno de facto. Entonces, esas son las características de un gobierno de facto. Ya, o sea, ellos administran a través de los decretos leyes. Obviamente, cuando es gobierno de facto es también de estricto cumplimiento, digamos, dentro del territorio nacional, porque es presidente, ¿no? Obviamente está apoyado por las Fuerzas Armadas o la policía. Puede ser también civil, si no me equivoco, no sé qué presidente en Bolivia también hemos tenido, digamos. En otros países, por ejemplo, ahí también. Esa es la diferencia, ¿ya? Después de los decretos leyes, ¿qué bien? ¿Me están escuchando, no? Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Después de los decretos leyes, ¿qué bien? Ordenanzas. Las normas. De acuerdo a las nuevas políticas de administración y de administración departamental, municipal, etcétera, existen ahora las leyes departamentales, ¿no? Que están elaboradas, digamos, por los gobiernos departamentales, ¿no? Así como en el gobierno central existe, diremos, el poder ejecutivo y la Asamblea Legislativa Nacional, también existe, diremos, en los departamentos un poco de descentralización, tal vez quizá podemos llamar, ¿no? En este caso, por ejemplo, los departamentos tienen un gobernador, ¿no? Y este gobernador también al mismo tiempo tiene una asamblea legislativa, quienes elaboran sus leyes departamentales, ¿no? Es igualito que anteriormente hemos mencionado sobre el referente al gobierno departamental. Entonces,
las leyes departamentales que elaboran los gobiernos departamentales a través de las asambleas legislativas departamentales. Este último hemos elegido a esos, ¿no? Hemos elegido al gobernador y hemos elegido también a los asambleístas departamentales. Obviamente estas normas o estas leyes departamentales, su ámbito de aplicación es para el departamento nomás. Si en Oruro, por decir, a ver, en esta hora se ha visto de moda, digamos, con este problema de la pandemia del COVID, el gobierno departamental en todo el territorio departamental han prohibido, digamos, la cuarentena hasta tal fecha, han dicho, que es muy diferente que en Santa Cruz o en Cochabamba o en La Paz, que han dado otras fechas, pero en Oruro tenía que ser de estricto cumplimiento para el departamento, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Después de esas leyes departamentales, ¿qué viene? Las resoluciones municipales o leyes municipales, que solamente su campo de aplicación es dentro del municipio nomás de Oruro. Por decir, en Oruro, ¿cuántos municipios existen? 18 o 30 y tantos creo que son, ¿no? No me acuerdo. ¿Alguien sabe? Hola. Sí, se va por los 30 y algo así los municipios. ¿No ve? 35 municipios. 35 son. ¿Cada municipio se refiere a las provincias o otra cosa? A ver, la distribución política de nuestro país, ¿cómo es? Bolivia, ¿no ve? Bolivia. Después de Bolivia, ¿cuántos departamentos tiene? 9 tiene. 9 departamentos. Después de los departamentos, ¿qué viene? Las provincias. Provincias, licenciado. ¿Ah? Provincias. Las provincias, licenciado. Las provincias, ¿no? Después de las provincias, Los cantones. Cantones. Municipios. Después de los municipios, Los cantones, es decir. los cantones. Después de los cantones, yo me recuerdo que ustedes han de conocer a ese politólogo político que era indígena, el primer indígena que apareció antes que el Evo, Fernando Untoja. ¿Han escuchado ese nombre? No. Ese licenciado, doctor, ingeniero, médico, todo, creo que abogado, no sé qué, profesión, más de 20 profesiones creo tenía, y maestrías más de 50 creo tenía. Se ha dedicado toda su vida a estudiar. Era el tipo que estaba como asambleísta legislativa. Yo me recordaba alguna vez cuando iba a sus defensas de grado dentro, aquí también estaba en la UTO y en la de La Paz, en la San Andrés, estaba como docente, pero acá en Oruro cuando venía, el tipo siempre me preguntaba, digamos, ¿cuál es la distribución política del Estado? Y un profesional del área, especialmente de nuestra área, debería conocer, digamos, ¿no? Ahorita lo que hemos mencionado, ¿no? Bolivia, departamentos, ¿no? Provincias, municipios, cantones, y lo último es el ayllu. ¿Qué es el ayllu?, preguntaba él. Y si no respondían, les aplazaba, así les decía, a ver, si usted es profesional, si usted como profesional, a ver, que esté trabajando en una entidad financiera y le va a venir a decir, yo que necesito préstamo de producción, digamos, de ganado, digamos. Yo soy del ayllu tal, y usted pues como profesional, ¿qué os va a decir? ¿Ayllu? ¿Qué es ayllu? ¿Es así? ¿No? Entonces la distribución es una parte de un cantón y el ayllu se distribuye, generalmente son familias que han estado. O sea, familias, es como, a ver, por ejemplo, como el departamento de Oruro, el mapita, ¿conocen, lo ve? ¿O no conocen? Entonces, haremos de cuenta que ese es el ayllu.
Entonces en el AILU existían, digamos, familias, por ejemplo, familia López, familia Antequera, familia. Entonces, si hacemos el árbol genealógico, en un momento dado, dentro de ese AILU, llegamos a ser nosotros familiares. Familiares, o sea, son un entorno de familias los AILUs que han. Y de ahí venían a las provincias, o dirían a los cantones pues a las provincias y los municipios, etc. ¿Ve? No se van a olvidar de sus compañeros, es la distribución política del Estado. Entonces, hablando de después de las normas, de las normas, sí, la elaboración de normas, estamos hablando sobre referente a la elaboración, diremos, de las resoluciones municipales o leyes municipales, llamaremos así, ¿no? Entonces, que solamente tiene su campo de aplicación dentro del municipio. Nosotros, por ejemplo, dentro del municipio de la provincia cercana estamos, ¿no? Entonces, pero el municipio de Oruro, si saca una ley municipal, por decir, diremos, a partir del día lunes se abren los boliches, que tanto nosotros estamos desesperados en que se abran los boliches, que nos estamos muriendo ya por esos boliches. ¿Y será que también va a afectar en Caracollo, Chayapata, o aquí hay un municipio cerca del Choro, creo, si no me equivoco, ¿no? ¿Va a afectar eso? ¿O es de cumplimiento para esos municipios? No va a afectar, licenciado. No afecta, pues. Ellos son independientes. Por ejemplo, ahorita en el municipio de Caracollo, los boliches deben estar normal. Me han comentado algunos compañeros de trabajo y todo, dicen, se van a las discotecas, pero que son tan normal, dicen Caracollo. En Chayapata igual. Pero aquí está prohibido. ¿Por qué? Porque hay una ley municipal que se ha prohibido, ¿no? O sea, que prohibido abrir los boliches y todo eso. Entonces, el campo de aplicación es solamente para el municipio. ¿De acuerdo? Eso más o menos es la aplicación de las normas dentro de nuestro país. Un poco nos hemos salido de la materia, pero era importante, digamos, aclarar de todo referente a la elaboración, cómo nacen las normas o las leyes, decretos, etc. ¿Alguna pregunta, consulta, curiosidad, compañeros? Pareciera que nadie estuviera en la clase. Estamos, Lice. Alexa, le estamos escuchando, Lice. No, sí, Lice. Escuchamos, licenciado. Escuchamos, licenciado. Mi amigo Vidaos Donza. ¿Está o no en la clase? No estaba mal. Pero estuvimos 11 también, pero no, ¿qué ha pasado con el video? Luis se llama, ¿no? El video de Paola. Sí, Luis Vidaurre Leones, Lice. Sí, del doctor León, su sobrino, ¿ve? Ya no ha ingresado, licenciado. Ya. Bueno, entonces miren que nosotros ya hemos hecho una definición de lo que es la ética profesional, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es una definición más clara de lo... Bueno, acá vamos a hablar, primero nos hemos referido a la ética profesional. La ética profesional, un poco me voy a adelantar. Bueno, primero hemos hecho, diríamos, una definición de la ética en forma general. En forma resumida hemos dicho es referente a la conducta de las personas sobre lo que está bien o mal, lo que es correcto o no y lo que debería hacerse, ¿no? Pero llegando específicamente a lo que nosotros debemos es a la ética profesional. Por si acaso, la ética profesional
es una norma, es un código de ética. Ahí está en cuanto a los derechos y obligaciones de cada profesional. Por decir, los administradores, aunque los administradores no son tan orgánicos, pero supongo que tienen, diremos, bueno, tienen, no es que supongo, tienen una entidad colegiada, que no son bien orgánicos. O sea, en otras palabras, no son tan organizados por las características de la profesión. A un administrador casi no les obligan, diremos, en ninguna otra parte, diremos, donde puedan necesariamente tener, diremos, la obligación de colegiarse. Por ejemplo, a ver, el colegio de auditores sí tiene la obligación de registrarse o acreditarse dentro de su entidad colegiada. ¿Por qué razón? Porque dentro del código tributario y dentro de la ley 843 y algunas otras resoluciones administrativas, para llevar el código tributario, especialmente dice bien claro, ¿no? Para llevar adelante los estados financieros o la contabilidad de un negocio o empresa, etcétera, necesariamente debe ser colegiado y acreditado por su ente matriz, ¿no? O sea, por su ente colegiado, en este caso el colegio de contadores o el colegio de auditores. ¿Es verdad? También de la misma manera en el colegio de ingenieros civiles, por así, tienen su código de ética también ellos, pero ellos están obligados, digamos. Incluso cada entidad colegiada, depende cómo se los trabajen, tienen incluso leyes. No es nomás ejercer la profesión así por así. Por ejemplo, los abogados, aparte de lo que, bueno, ahora con don Evo esto un poco ya no por la corrupción, por los malos manejos y también por el hecho mismo de lo que la justicia se los administraba, diríamos, los recursos económicos de los colegios de abogados. Por eso los abogados los odian, digamos, a los nazistas. ¿Por qué? Porque si quienes han tenido alguna demanda o alguna contingencia judicial, por ejemplo, dentro de los estados judiciales, te sacaban un timbre, ¿no? Por 2 bolivianos, 1 boliviano, si no me equivoco, se pagaba por cada memorial que entraba, ¿no? Y ese dinero iba a parar a las arcas del colegio de abogados, ¿no? Y también, o sea, para afiliarse al colegio de abogados tienes que pagar $1,000, $800. Entonces, con una ley ha sacado don Evo Morales, les ha dicho bien claro, bueno, en el gobierno de don Evo Morales, obviamente, a través de su asamblea legislativa, donde tenían los 2 tercios más para sacar normas, les ha dicho un ratito aquí, nosotros no somos quien para cobrárselos y encima para que estén ahí gastándose la plata a nivel nacional, haciéndose la América con la plata de los bolivianos, o con la desgracia de los bolivianos en cuanto a sus procesos judiciales que tienen. A nosotros no nos importa lo que ustedes pueden acreditar o no acreditar. Ha sacado una ley y se ha dicho, el Ministerio de Justicia les va a acreditar quienes realmente son profesionales abogados. Ahora ustedes independientemente pueden trabajarse o seguir, digamos, organizados con sus fines institucionales, pero que no afecte en los litigados. Entonces, desde esa manera ya les ha desacreditado, ¿no? Y les ha quitado, diríamos, esos ingresos fabulosos que tenían los colegios de abogados. Gracias a Dios, a nosotros como auditores especialmente, no nos está quitando, ¿no? Porque todos los estados financieros y la contabilidad necesariamente deben tener solvencia de su colegio de auditores o de contadores. Eso dice la norma, ¿no? A nivel nacional. Entonces, bueno, son políticas de administración de cada gobierno, ¿no? Igual los ingenieros, ¿no? Los ingenieros, por ejemplo, para supervisar o ejercer la profesión, necesariamente, y tienen ellos una ley también,
En este caso, lo que estaba diciendo no es por hablar mal de los administradores, pero es la falta de organización que no tienen los administradores de empresas. O sea, no hay, diremos, un ente colegiado en departamental ni a nivel nacional bien organizada, y para sacar sus leyes, decir, digamos, internas, decir, señores del Parlamento, nosotros todos están ejerciendo la profesión a nombre de administradores, se meten de jefes de personal, de gerencia, y de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros hemos dado los parámetros y este es un proyecto de ley que nosotros queremos que nos aprueben, y nosotros vamos a aplicar esto como cada uno de los colegios a nivel departamental y a nivel nacional. Entonces es una estructura orgánica que se tiene, y a través de eso obviamente va a haber reglamentos internos, una conformación de tribunal de ética, ¿no? Tribunal de honor, que dicen quienes controlan, diremos, y supervisan, diremos, o fiscalizan, diremos, a cada profesional. Entonces ahí está se plasma en un documento que se llama Código de Ética Profesional, o de auditores, de administradores, de médicos, de ingenieros, de acuerdo al área que tiene. Ahí está descrito las obligaciones y los derechos de cada profesional. Entonces, si nos referimos a la ética profesional en forma general, decimos que, por lo tanto, la ética profesional es una ética aplicada que orienta a la conducta humana en el ámbito profesional a través de sus principios generales y las normas concretas. O sea, ya no estamos ligando específicamente en cuanto al profesional sobre lo que está bien, lo que está mal, lo correcto y lo que debe hacer el profesional. A eso se refiere el código de ética. ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien, compañeros. Después de esta clase, ¿qué materia tienen? Seguramente, a ver, los auditores, ¿qué materia tienen? ¿O con los administradores siguen juntos en el siguiente horario después de mi clase? No, licen. Yo Paola, ¿estás en auditoría o en administración? Auditoría, licenciado, y la siguiente clase es auditoría de sistemas que tengo. Ya, ¿y los administradores qué tienen? ¿Qué clase tienen? Yo tengo producción y control de calidad. Ya, bueno, los de sistema ya ni hablar siquiera, porque son ya más técnicas, ya son sus materias que avanzan. Creo que las únicas materias en común son de contabilidad, no sé si llevarán costos, no creo costos, después ética profesional y algunas otras materias, ¿no? Muy bien, para controlar la asistencia, a ver, prenderemos todas nuestras cámaras y vamos a terminar la clase con eso, ¿ya? Dime, continuamos. Ya, listo. No interesa, estamos en casa, así que no nos interesa si nos hemos arreglado bien o no. Yo, por ejemplo, estoy llegando del trabajo. No, a ver, vamos a ir controlando, porque lamentablemente lo dejan conectado y después no saben. Muy bien, está la Paula, está el Wilmer, está el Mauricio, Emilio, Emanuel, Luis, Saúl, Noemí. Noemí, vos has pasado clases conmigo, parece, ¿no? Sí, licenciado, anteriormente. Ya. Edgar Pinaya, por ejemplo, no está. Mauricio ya está. El Edgar no debe estar, lo vamos a poner faltita entonces. Si lo ha dejado prendido solamente. La Vilma. Vilma, ¿también has pasado clases? Buenas noches. No estoy con cámara, licenciado. Mil disculpas. A partir de mañana ya lo estaré. Ya, no te preocupes. Lo importante es que estás. Bueno, compañeros, ya he tomado nota. Ahí quedamos. El día de mañana nos vemos en la misma hora, en el mismo lugar de la casa donde están. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Mañana, licenciado. Mañana, licenciado. Mañana.